Hoy día se aprobó en la Comisión Permanente del Congreso de la República. Finalmente, pues, se aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda la inhabilitación, es decir, la remoción en el cargo y obviamente la inhabilitación por 10 años de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto ante una arremetida que viene haciendo el Congreso desde hace varios meses atrás, ¿no? Pero no había la forma, cómo destituirlos. Bueno, el día de hoy ya tuvo un avance adicional, un escalón más en torno a esto, pero va a tener que ser ratificado en el Pleno del Congreso de la República y va a tener que discutirse y finalmente ver si se aprueba. Pero ¿qué existe realmente? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué es importante no perderle de vista? O sea, continuarlo poniéndolo en agenda. Voy a conversar con el constitucionalista, el doctor Manuel Bermúdez, para que nos explique por qué la importancia, reitero, de conversar de este tema. Doctor Bermúdez, muy buenas noches, un gusto tenerlo. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la amable invitación. Muchísimas gracias a usted por estar siempre dispuesto a darnos su punto de vista, su análisis en torno a este tema de coyuntura. A ver, yo hacía una pregunta muy general. ¿Por qué los ciudadanos, en los que nos están viendo, por qué el ciudadano de a pie tiene que estar atento a lo que está sucediendo en el Congreso de la República y en particular contra la Junta Nacional de Justicia? ¿Dónde radica, doctor, la importancia, por favor? Bueno, el verdadero punto de referencia en este conflicto que se denomina lawfare es en realidad el control del sistema de impartición de justicia. Recuérdese que el Congreso de la República está compuesto por 130 congresistas que provienen de diferentes bancadas que no tienen ningún tipo de vinculación político-institucional con el destino del país. Son bancadas coyunturales. Sobre esta base, necesitan entonces tener un cierto poder, una cierta hegemonía sobre el Poder Judicial, sobre el Ministerio Público, a efectos de que cuando dejen el poder no se les vaya a ejecutar una cacería de brujas. Y esa es la verdadera intención de tener un Congreso de la República sumamente debilitado en cuanto a una imagen social frente a la Junta Nacional de Justicia y por ende al Poder Judicial y Ministerio Público. Los constantes conflictos con Ministerio Público, véase que los últimos 3 fiscales de la Nación han tenido estos inconvenientes con el Congreso de la República. Nótese cómo es que el caso de los cuellos blancos del Callao, en particular con Inostroza Periachi, terminó con la destitución de prácticamente 5 magistrados de la Corte Suprema, titulares todos. Y ahora, con esta nueva acción, en la cual en una próxima oportunidad se buscará destituir a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ojo que en este contexto no se salva en la ejecución de investigaciones que se puedan seguir en paralelo contra determinadas personas. Recuérdese que María Zavala Valladares se ha salvado de varias investigaciones y en particular Henry José Ávila, que inclusive a pesar de su renuncia, eso no obsta para ser procesado penalmente. Recuerda que además ya no está en el Claro, cargo renunció, y claro. hoy asumió ya un reemplazo, el doctor Falconi. Entonces, la verdadera necesidad de estos congresistas es, a sabiendas que no hay reelección, van a ser, ¿qué cosa? Investigados en el futuro. Acuérdense que se han generado pequeños grupos de poder, evidentemente regionales, que han trabajado con autoridades regionales en cuestiones que son muy sospechosas y que probablemente ya al finalizar el poder, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Poder Judicial comiencen con las investigaciones sobre estos personajes. Por lo tanto, ninguno de estos congresistas desea retirarse a una vida en lo civil, porque no van a poder ser miembros del Congreso de la República, a sabiendas que los pueden investigar. Y si los pueden investigar y si bien no tienen poder, evidentemente van a ser procesados y condenados. Correcto. Sí. Ese es el verdadero poder. En resumen, doctor, quiere tomarse a la fuerza el sistema de justicia en el país. O sea, estos grupos políticos quieren arremeter contra, reitero, la justicia peruana. Pero esto es algo histórico.
Es más, si revisamos el contexto histórico de nuestro país, 202 años, nos vamos a dar cuenta con muchísimos ejemplos que el poder político siempre ha tomado al poder judicial y al Ministerio Público. Recuérdese que el Ministerio Público es una institución novedosa, surge en la Constitución de 1979, dándole una supuesta autonomía a quienes, a los que investigaban y a los que procesaban. Esto se amplificó con la Constitución del 93, con el Consejo Nacional de Magistratura, que ahora es Junta Nacional de Justicia. Pero todas estas entidades adolecen de un gran problema. No tienen una fortaleza institucional ni tampoco tienen legitimidad social. Los niveles de aprobación del Poder Judicial son muy bajos y toda la vida lo ha sido. Ministerio Público igual. Esto en forma general a nivel regional, internacional, es también equivalente. Todos los países que forman parte de nuestro sistema jurídico romano-germánico, canónico francés, tienen estos problemas. ¿Y sabe por qué? Porque desde que surge el Estado, el sistema de impartición de justicia provenía del rey. El rey que tenía la soberanía, correcto, designaba a quiénes, a sus familiares. Pregunta, ¿qué juez iba a actuar contra el rey? ¿Contra el Estado? Nadie. Ese fue el mecanismo y la justificación social para que Kelsen, a través de la observación in situ, fue a Inglaterra, evaluó el Common Law. Y ahí se dio cuenta que antes de que exista Estado, en 1215, los jueces ya tenían poder de decisión, inclusive en lo político. Por eso es que esa autonomía es totalmente incomprensible para nuestra realidad. Véase dónde funcionan los tribunales constitucionales. Sistema jurídico romano-germánico. Donde los poderes judiciales son débiles. Véase donde no hay tribunales constitucionales. La Corte Suprema es absolutamente poderosa. Tan poderosa inclusive que es superior al Congreso y al poder político. En Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Alemania. Entonces ahí nos damos cuenta que es una cuestión de cultura. Los jueces siempre han estado vinculados al poder porque fueron nombrados por el poder. Eso cambió con la Constitución del 93 porque hasta antes era el Senado y el presidente de la República quienes nombraban a las altas autoridades judiciales. Correcto. Eso, Sí. con el cambio de perspectiva, es Junta Nacional de Justicia. ¿Quién cambió y quién pervirtió al sistema de impartición de justicia? Guido Águila y otros 5 secuaces. Recuérdense que todos ellos fueron destituidos por el Congreso de la República y ellos, que eran coleccionistas de doctorados honoris causa, terminaron haciendo putrefacto el sistema. Ahora, fíjese, ¿quiénes han ingresado al Ministerio Público? Exacto. A nivel de Fiscalía Suprema. Pregunta, de todos los que ingresaron a la Fiscalía Suprema con Guido Águila, ¿cuántos permanecen en el cargo? Ni uno. Véase cuántos ingresaron a la Corte Suprema, cuántos permanecen hasta la actualidad, ni uno. Eso evidencia que quienes tomaron el sistema judicial no fueron políticos, fueron personas que aprovecharon el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso de la República para efectos de, ¿qué cosa? Avasallar el sistema judicial y generar un tercer grupo de discordia acorde a sus intereses. Y estos jueces, estos fiscales, que ni siquiera era una cuestión de corrupción masiva, era una cuestión de corrupción de bagatela, que pedían qué cosa, permisos o pedían qué cosa, pases o vales para efectos de comer qué cosa en restaurantes con descuento. Sí. Ese nivel de mediocridad es el que tomó el poder. Doctor Bermúdez, sin embargo, ahora la actual coyuntura es mucho más grave. Y se lo digo así, o sea, si bien es cierto, siempre el poder político ha querido tener cierta injerencia en el sistema de justicia, como bien lo ha descrito usted, ahora la situación, reitero, es gravísima, porque no hablamos de un sistema político que intenta mantener ciertas cuotas de poder, sino que hablamos de un sistema político delincuencial. Dentro del Congreso hay aquellos que han postulado financiados por la minería ilegal, por la prostitución, por el proxenetismo, por la tala de árboles, por el narcotráfico, con dinero de la corrupción. Y todas estas camarillas que se han formado ahí, pues reitero, delincuentes clarísimos. Y ahora estos quieren controlar el sistema de justicia. O sea, por supuesto, eso es evidente. Pero recuérdese, esto ya no es un problema solo del Poder Judicial y solo del Poder del Ministerio Público o eventualmente el Congreso de la República. Esto es un problema de altas autoridades. Yo le podría mencionar
a nivel del Ejecutivo, a nivel del Congreso de la República, a nivel de cualquier organismo constitucional autónomo, incluyendo el Poder Judicial, menciónenme 5 personas que puedan superar cualquier crítica moral. No los vamos a encontrar. No hay forma. No los vamos a encontrar. Entonces, ¿quién es el verdadero responsable de estos problemas? El ciudadano. ¿Y el ciudadano por qué es responsable? Porque en las elecciones del año 2021, recuérdese que de 22 millones de electores, con las justas fueron a votar 7. 7. Y no contamos a los que no fueron a votar, a los que votaron en blanco viciado. Y de esos 7, acuérdese que solamente 4 millones fueron para los 2 primeros candidatos que llegaron a segunda vuelta. Entonces, si de 33 millones de peruanos, 7 son los que deciden el destino del país, es porque evidentemente al peruano no le interesa su país. Y ese es el gran problema. Por eso que tenemos congresistas que han llegado al máximo poder con 3.000 votos. Manuel Merino de Lama asume el cargo de presidente del Congreso de la República con 3.000 votos. Ese señor, si candidateaba en Lima, jamás hubiera sido congresista y terminó siendo el que ocupó, ¿qué cosa? El cargo de presidente de la República por 5 días a la destitución de Martín Vizcarra. Por eso se le denomina históricamente Manuel Merino de Lama el breve. Esto es nefasto, porque inclusive nos generó, fíjese señor lo grave que voy a decir, un periodo de anarquía de 36 horas, cosa que ni siquiera en la época de la independencia y en la época de los caudillos militares tuvimos. Porque en la época de los caudillos, entre 1821 hasta 1860, lo que habían eran golpes de Estado sucesivos. Pero nunca hubo vacío de poder. Con nosotros sí lo tuvimos. Ahora, y lo tuvimos sí, a la renuncia de Manuel Merino de Lama y la asunción al gobierno de Sagasti. Claro. Ahora, doctor Bermúdez, ¿qué hacer? Porque ya, o sea, ya está a un paso de que se destituya. Va a ir al Pleno del Congreso ahora esta petición de inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero ¿qué queda hacer para frenar esto? Porque también hay que decirlo, la Junta Nacional de Justicia también está siendo golpeada, o sea, también se ha visto golpeada por pues, el involucramiento de uno de sus magistrados, el señor Ávila. Entonces, eso es correcto, ¿cómo pero mover esto? Ver, veamos el panorama en términos generales y en términos particulares. Congreso ya se sabe qué va a hacer. El Congreso está esperando los procedimientos, los plazos, para efectos de no generar ningún tipo de respuesta en el orden político y sobre todo de la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efectos de no quebrar el debido procedimiento. ¿Correcto? Porque ellos, a pesar de ser el poder máximo en el Perú, tienen que respetar las formas. Veamos ahora entonces el juego en la Junta Nacional de Justicia. Y lamentablemente en la Junta Nacional de Justicia no se han registrado elementos críticos internos. Se han dado cuenta que insistir en mantener una persona más allá de la edad permitida en forma general les ha provocado un gran problema. Y no se dan cuenta que una inacción literalmente está perjudicando no su carrera profesional, está perjudicando la institucionalidad. Y fíjense la gran consecuencia. La consecuencia acá no es la destitución de estos 7 señores, para nada, eso por último, ni siquiera importa. Y disculpen la referencia, no por relativizar su valor como personas, no. Estoy viendo que hay un problema mucho más grave. ¿Sabe cuál es, señor? Mencióneme usted cuántos jueces y fiscales han nombrado esta Junta Nacional de Justicia desde su ingreso a funciones. ¿Cuántos? No han pasado de 50. Pregunta, con lo que se viene, con una nueva destitución, con la nueva conformación, pregunta, ¿en cuánto tiempo vamos a volver a tener jueces nombrados? 4, 5, 6 años. Pregunta, los jueces que ya estaban funcionando en sus cargos pasaban a ratificación. ¿Cuándo volverán a ser ratificados? En otros 4, 5, 6 años. Pregunta, ¿no cree que eso es grave? ¿No cree que después de todo ese periodo de tiempo los que van a entrar al sistema judicial van a hacer qué cosa?
personas allegadas a la presidencia, personas que de repente no cuentan con el perfil profesional, personas que van a formar parte de diferentes grupos para manejar intereses, eso se llama provisionalidad. Pregunta, ¿ahora se entiende el verdadero problema? El verdadero problema no es la Junta Nacional de Justicia. El verdadero problema es que al final van a terminar por sepultar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y vamos a quedar indefensos, doctor, entonces. Es que ahí se da cuenta. Todo el mundo está viendo, perdonen la expresión, pero todo el mundo está viendo que en este juego de ajedrez las personas se pelean por haber perdido el caballo y el alfil. Y en realidad lo que está en peligro es el verdadero rey. Si en el Perú no tenemos seguridad jurídica, pregunta, ¿en qué país nos convertimos? En un país bananero. Y a ese camino vamos, doctora, y a ese camino vamos. Bueno, mire lo que está pasando en México. En México, las organizaciones criminales del narcotráfico tienen más poder que el Estado. Eso ya es en México. En Colombia, las organizaciones del narcotráfico tienen más poder que el mismo Estado. En Brasil, en las zonas populares, en las favelas, los que tienen poder no son los del Estado. La terciarización del poder en manos no de la sociedad, sino de grupos delincuenciales de la sociedad, es un factor general. Esto ya roza con el contexto de desnaturalización del Estado. En México, en Colombia, en Ecuador. Fíjese que hace poco menos de un mes, ¿qué pasó en Ecuador? ¿No fueron los grupos prácticamente delincuenciales los que tomaron el poder? Fue una guerra civil, de horas, claro, pero fíjense lo que pasó. Tomaron el poder. En Brasil ocurre igual. En Argentina prácticamente el Estado no existía, porque todo el sistema prácticamente había quebrado. En Chile, en el 2019 casi destituyen a Piñera. La pregunta es, ¿toda América Latina está pasando por estos problemas? Por supuesto que sí. Y el gran inconveniente, ¿cuál es? Que no sabemos qué significa Estado. Los Estados nunca han estado presentes. Los Estados han estado manejados por grupos de intereses que funcionaban en base a determinadas prerrogativas. Y claro, el país felizmente se maneja solo. Vivimos en piloto automático de la época de Alan García. La pregunta es, ante estos inconvenientes, el verdadero problema es que no vamos a tener un sistema de justicia probablemente en los próximos 5 años. Porque entre que nombre, entre que entren en funciones, entre que se genere un nuevo reglamento, porque acuérdense que por cada concurso de jueces y fiscales siempre hay un nuevo reglamento, y hasta que pase la evaluación y sean nombrados, literal, ya no van a haber jueces o abogados que quieran ser jueces. Bajo ese criterio, ¿cómo es que entonces podemos defender a personas que no comprenden el principio de legalidad que dice que hasta determinada edad deben estar en el cargo? Y no es por defender al Congreso de la República, que tampoco tiene defensa, pero están eventualmente, ¿qué cosa? Aprovechándose de un error que lamentablemente termina, ¿qué cosa? Siendo sumamente grave. Por perder un caballo, están perdiendo el juego. Para terminar, doctor Bermúdez, con el análisis agudo y preciso que está realizando, tenemos, como vemos, un Congreso de la República que está avasallando la institucionalidad del país, como lo que se llama la dictadura de los votos, ¿no? Allí se junta izquierda, centro y derecha. Todos se juntan no en pro del bienestar de los peruanos, de la ciudadanía, no en pro de solucionar los problemas graves que tenemos, no, sino de mantener ellos, como siempre digo, su cuota de poder, ¿correcto? Sin embargo, si bien es cierto, esto lo está haciendo el poder legislativo, se supone que tenemos al frente el poder ejecutivo, que tendría que ser este balance, ¿no?, para evitar los abusos, el contrapeso político que le llaman. Pero doctor, acá no vemos ningún contrapeso, acá vemos un ejecutivo que prácticamente deja ver y pasar todo en el Congreso, no le interesa, o sea, parece como que si Dina Boluarte ha abdicado a esa función y le ha dicho al Congreso, ¿saben qué? Hagan lo que quieran, pero a mí manténganme hasta el 2026, carta blanca, carta libre les ha dicho. Y a su vez también el Congreso le ha dicho a ella, tú no te preocupes, no te vamos a fiscalizar, no te vamos a molestar a tus ministros ni tus decisiones, pero fácil hasta el 2026, ¿ah?
O sea, Pero bueno, no hay contrapesos. acá hay un pequeño problema y vamos a mejorar lo que usted correctamente ha mencionado. Presidencia de la República. Pero hay un gran detalle. Tenemos una presidencia de la República sin vicepresidentes. Acuérdese que Dina puede viajar sin vicepresidentes y supuestamente gobernar por internet, por línea. La pregunta es, en este juego de componendas entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, es evidente que ambos han cedido fueros. No me toques, yo no te molesto. Y ese criterio es porque ambos se necesitan, porque ambos llegan hasta el 2026. Pero recuérdase, del 2024 al 2026 falta mucho tiempo. Y recuérdase que todos los actos de gobierno generan documentación. A partir del 1 de agosto del año 2026, tenga la plena seguridad que entre quien entre, va a comenzar, ¿qué cosa? A investigar todo lo que han hecho tanto el Ejecutivo como también el Congreso de la República. Y por eso es que los congresistas necesitan en este momento controlar el sistema de justicia. Quebrando el sistema de justicia, saquen los cálculos, mi querido doctor. 2024 perdido, 2025 perdido, 2026 perdido, 2027 perdido, 2028 perdido. Estos señores terminan en el 2026, van a tener al menos 3 años en los cuales saben que no va a haber un sistema judicial que los pueda investigar. ¿Y qué es lo que ocurre en el Perú? Por regla general, prescripciones. Ese es el verdadero objetivo. Terrible situación que vivimos, doctor Bermúdez, en nuestro país. No hay forma, la crisis política continúa. Si bien es cierto, no hay protestas, no hay marchas, pero la crisis política se agudiza. Y lo peor de esto, yo le he dicho, lo peor de todo esto es que la crisis política es generada por las mismas instituciones del Estado y de las máximas, ojo, llámese legislativo y ejecutivo. O sea, pero cosa de locos. Las autoridades que fueron elegidas en todas esas instancias, ninguno reunía los perfiles idóneos. Fíjese quién está ocupando la presidencia. ¿Acaso ganó la elección? No, sí o no. Fíjese quiénes están en el Congreso. ¿Acaso tienen legitimidad, tienen voto masivo? No. Fíjese cuántas bancadas hay. Fíjese quiénes están en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. No fueron destituidos la mayoría y los que quedan, de los que vienen anteriormente, también son investigados. Entonces viene la gran pregunta. Si todo esto a nivel de altas autoridades está pasando, el culpable no son ellos, los culpables somos nosotros. Porque estamos dejando que nuestro país sea literalmente destruido por mediocres. Doctor Manuel Bermúdez, le agradezco muchísimo, como siempre, estar con nosotros y podernos dar, así como lo ha hecho, este análisis de la crítica situación que vive nuestro país en ese escenario. Doctor Bermúdez, un abrazo a la distancia. Muy buenas noches. Cuídense. Muchas gracias. A usted, doctor Manuel Bermúdez, constitucionalista, dándonos el análisis de lo que está ocurriendo en nuestro país.